en X. Este tema ya lo habíamos anunciado, Rafa, es un problema de Chile, del mundo, que tiene que ver con la niñez. Y este informe que entrega, entre otros actores, hoy la Universidad Católica, que arroja preocupantes datos de los últimos 10 años, en los que niños, niñas y adolescentes en Chile son víctimas de vulneraciones en sus entornos familiares, escolares, de delitos sexuales y violentos. Sí, ahora, 1 de cada 4 niñas asegura haber sufrido violencia sexual, mientras que la tasa de homicidios de menores adolescentes supera la de adultos. Fran Carvajal con los detalles. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fran, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paula, Rafa. Sí, son 130 páginas de este informe elaborado por el Observatorio Niñez Colunga y el Centro de Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, que ustedes lo decían, revisaron la situación de violencia que afecta a los menores de edad en Chile en los últimos 10 años. Los temas abordados fueron violencia intrafamiliar, violencia escolar, violencia juvenil y violencia sexual. Los resultados más relevantes son el aumento de la violencia psicológica, especialmente en las niñas en ambientes familiares y también escolares. También en materia de violencia juvenil se arroja uno de los datos más preocupantes, ya que la tasa de victimización por delitos violentos supera el promedio de la década, según este informe. La cifra se dispara sobre todo post pandemia. Lo que más sube, dice, son las lesiones y amenazas, es decir, los niños y niñas y adolescentes de nuestro país están siendo víctimas de estos delitos. La tasa de homicidios llega a 6,3 por cada 100.000 habitantes en 2023, siendo precisamente la tasa de muertes de adolescentes asesinados más alta que la de los adultos, especialmente hombres. En materia de delitos sexuales, preocupa que afecta mayormente a las niñas, siendo 1 de cada 4 mujeres menores de 18 años las que aseguran haber sufrido violencia sexual. Bueno, todos estos resultados los detalla y explica la directora del Observatorio Niñez de Fundación Colunga, Paloma del Villar. La violencia ha sido persistente y vemos algunos retrocesos con respecto a hace 10 años, sobre todo después de la pandemia del COVID-19. Los datos de violencia sexual son bien preocupantes. Lo que vemos es un dato de 1 de cada 4 niñas que ha vivido alguna forma de abuso sexual. En el caso de la violencia en el espacio público, lo que vemos con mucha preocupación es el aumento en la tasa de homicidios, sobre todo de los niños mayores de 14, entre 14 y 17 años. Post pandemia vemos un aumento y que las tasas en el fondo están en un nivel histórico. Bueno, estos son los efectos de la pandemia con los resultados más crudos, porque otro foco relevante, por ejemplo, es la denominada cifra negra, es decir, aquellos niños, niñas y adolescentes que no denuncian ser víctimas de violencias por distintas razones, especialmente los niños más pequeños. Por ejemplo, el 61% de quienes vivieron un abuso sexual en este último año no se lo contaron a ninguna persona o institución a su debido tiempo. Otro punto de preocupación es el bullying. Se observan brechas que afectan más a las mujeres y más a los colegios públicos, con especial preocupación en el ausentismo escolar y también la violencia digital, porque 1 de cada 5 niños asegura sufrir violencia o acoso a través de las redes sociales. Un ambiente de violencia que se ha hecho habitual en varios ámbitos, que preocupa precisamente al defensor de la niñez, Anuar Quesilla, y quien dirige su atención a la normalización de estos problemas. Vemos que también uno de los principales problemas que tiene relación con la violencia contra niños, niñas y adolescentes es el contexto de la aceptación de una cultura violenta contra la niñez y la adolescencia. Hay muchos casos de violencia que son aceptados, que son legitimados. Hay tratos violentos que las familias y la comunidad aceptamos, y es donde precisamente hay que poner el foco para dejar de validar ciertas conductas que históricamente han tenido repercusiones negativas en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, absolutamente. Cuando hay conductas que se normalizan, pasa lo que termina pasando. Hay expertos que dicen que estas cifras uno incluso tendría que, sin temor a equivocarse, multiplicarlas por 3 en la gravedad de lo que representan. Y yo no es que quiera llevar todos los temas a la campaña presidencial, porque no quiero hablar necesariamente de los candidatos ni de lo que ellos representan, sino de lo que uno elige al próximo gobierno, elige a quienes van a estar al mando de un país, y en esa lógica nunca da lo mismo. Y siempre lo decimos, Rafa, los niños no votan, y los niños sirven como eslogan muchísimas veces,
Los niños primero se volvió un eslogan del que hemos hablado durante tanto tiempo. ¿En qué se traduce? ¿En qué se ha traducido eso en la política pública? Muy probablemente hay que mirarlo más en detalle y hoy día no tenemos todos los antecedentes para hacer juicios tan categóricos como para decir que no se ha hecho nada. Pero estas cifras muestran, Fran, una realidad que aterra en relación a los niños, niñas y adolescentes, porque la violencia crece en todos los escenarios, desde la violencia escolar hasta los delitos más graves, que son los homicidios que ya decíamos en tu presentación. En el caso de los menores adolescentes, supera incluso las cifras de muertes de los adultos. Yo tengo la sensación de que estamos en una suerte de tormenta perfecta, post pandemia, con una incipiente cultura de la muerte que se agrava en Chile merced a la entrada de grupos criminales y de armas, con vulneraciones reiteradas de los niños, porque hay una cosa que yo quiero hacer súper presente. En Chile la violencia contra los niños está súper internalizada. A mí me ha tocado ver gente que se amarrea. Naturalizado, claro. Sí, naturalizada. Gente que se amarrea a un niño en la calle. Hay países donde eso te costaría una denuncia a la policía inmediatamente. Se amarrear a un niño. ¿Por qué? Porque cuando un niño es reprendido por un adulto, la manera en que él lo percibe es muy, muy profunda. Y si tú lo reprendes elevando la voz, o zamarreándole, o con un tono de voz, y desde la altura, cuando uno habla con los niños debe agacharse. Hay asimetría, claro. Claro, hay una asimetría. A mí me pasó esta semana que una señora reprendió a mi hija, y yo llegué 20 minutos, y esta señora, que es administradora de mi edificio, una señora mayor, de tercera edad, que probablemente no entiende estas cosas, porque está es muy mayor, ¿no? Porque en su época los niños se los amarreaba, se los gritaba, pero mi hija estaba llorando. Yo no he podido hablar con ella para decirle, sabe señora, esas cosas ya no se hacen, y no por woke, no se hacen porque le hacen mal a los niños. Absolutamente. Pero si tú unes esas malas costumbres de gente que las adquirió y que ya no las pudo dejar de lado, merced porque no pueden, no son capaces, no es que sean malas personas, porque está naturalizado. Y a eso le sumas la constante ola de violencia, mejor dicho, la sostenida ola de violencia, más la cantidad de presión, de estrés que se generó durante la pandemia, y niños que no denuncian precisamente porque han sido vulnerados muchas veces, eso nos da un escenario, para mi gusto, aterrador. Es súper alarmante, Fran, porque además decíamos que el aumento en la violencia es psicológica, es sexual, es digital, es escolar, y está este componente además de los homicidios con los niños que participan de hechos delictuales o son víctimas de hechos delictuales en un momento en que los delitos también tienen otras características en Chile. ¿Cuánto hemos hablado de cómo ha cambiado ese delito, cómo se ha vuelto más violento el tema del narcotráfico, el tema también del crimen organizado? Sí, bueno, uno de los puntos que se recogen precisamente de lo que comentabas, Paula, es que el toma relevancia finalmente por parte de la autoridad, cómo se aborda este tema, y también vale la pena quizás analizarlo desde este punto de vista. En esta actividad, en esta presentación que ocurrió, el gobierno estuvo representado a través del panel, estuvo la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao. Ya vamos a escuchar sus palabras, pero no deja de ser relevante preguntarse, ¿por qué no estaba también en este panel o comunicacionalmente el Ministerio de Educación? Porque estamos hablando también de ausentismo escolar, de un entorno escolar que también no se está haciendo cargo o no está tomando este tema de la forma que uno quizás esperaría que se tomara. Y precisamente la subsecretaria, se lo consultamos de hecho a Carolina Leitao, porque estaba desde el Ministerio de Seguridad representando al gobierno y no también desde el Ministerio de Educación. Ellos dicen que se está haciendo un trabajo multidisciplinario, que ellos están convocando también a todos los actores para hacerse cargo de estos problemas. Pero precisamente la subsecretaria de Prevención del Delito hace un llamado al mundo político a no poner este tema como un caballito de batalla solamente para las elecciones, y ponerlo sobre una prioridad sobre la mesa, hablarlo con seriedad, considerando además las propuestas que se han escuchado últimamente, como rebajar la responsabilidad penal a adolescentes. Escuchemos precisamente lo que dijo la subsecretaria.
Lo primero y más importante es que la política pública debe trabajarse en base a evidencia y tenemos que tener cuidado en años electorales, en que se generen propuestas que finalmente no están basadas en evidencia respecto de sus resultados, sino que más bien tienen un carácter más popular o que la gente entiende que pudiesen tener resultados o medidas más efectistas más que efectivas. Y tenemos que tener cuidado con eso porque efectivamente este tipo de información, este tipo de estudio lo que nos permite también es visibilizar cuáles son los elementos, los factores de riesgo a intervenir para tener resultados más eficaces. Bueno, y vale la pena mencionar también hechos de contingencia que ocurren coincidentemente con la presentación de este informe, porque anoche o ayer en la tarde ocurría aquí en mi Providencia, a muy pocas cuadras de la radio, una especie de protesta que se desarrolló en las afueras del hogar Las Hortensias, que es una residencia familiar donde viven niñas que están protegidas por el Estado, donde los vecinos, por ejemplo, aseguran que en ese lugar hay desórdenes constantes, que las niñas salen sin supervisión, que incluso habría problemas de drogas, comportamientos que finalmente desordenan el foco para el que está esa residencia en ese lugar y precisamente termina con estas barricadas, cortando la calle, con estas protestas que se estaba realizando en las afueras de este hogar. Y se lo consultamos al defensor de la niñez, Anuar Quesilla, por este tema. Él señaló que ya solicitaron los antecedentes para saber qué es lo que está pasando en esta residencia, en particular, por ejemplo, aquí en Providencia, una residencia que está recién inaugurada en septiembre del año pasado y que, bueno, llama mucho la atención finalmente cómo se está desarrollando ese tema en un lugar tan cercano aquí como es Providencia. Y para los auditores, si alguien quiere revisar la información de este documento elaborado por el Observatorio Niñez Colunga y el Centro de Justicia y Sociedad de la Católica, está disponible completo en el sitio web observatorioninez.org. Paula, Rafa. Perfecto, gracias Fran, buenas tardes. Gracias Fran. Muy buenas tardes.